El comandante Jake Morrison observó la nave alienígena acercarse a través de la ventana de su nave. La patrulla Cepre lucía elegante y letal con su casco plateado brillando bajo la distante luz de las estrellas. Jake había visto la misma nave docenas de veces antes durante lo que los alienígenas llamaban inspecciones de rutina. Conocía cada rasguño en su superficie y cada puerto de armas a lo largo de sus costados. La tripulación del puente a su alrededor permanecía tranquila y silenciosa. Habían repetido este baile muchas veces en los últimos 30 años. El teniente Sam Carter estaba sentado en la estación de comunicaciones fingiendo estar nervioso por los alienígenas que se acercaban. El ingeniero jefe Bob Martínez se aseguraba de que todas las lecturas falsas aparecieran en sus instrumentos. Todo tenía que verse perfecto para sus visitantes. Jake tocó el panel oculto junto a su silla de mando. En las profundidades de la cubierta principal, sistemas capaces de destruir sistemas solares enteros zumbaban silenciosamente en modo de espera. Los Cepreons nunca los encontrarían. Nunca buscaron con suficiente atención porque creían que los humanos eran demasiado primitivos para ocultar algo peligroso. El capitán alienígena apareció en la pantalla principal. Su piel azul tenía los patrones habituales que indicaban su rango militar. 3 puntos rojos sobre su ojo izquierdo indicaban que había luchado en varias batallas por toda la galaxia. Jake casi sintió lástima por él. El cepriano no tenía ni idea de que estaba hablando con alguien. ¿Quién podría convertir su mundo natal en polvo espacial con una sola orden? Nave humana, prepárense para la inspección estándar, dijo el alienígena con su voz mecánica. Todos los ceprianos sonaban igual al hablar. Bajarán sus escudos y permitirán que nuestro grupo de abordaje acceda a su nave. Jake asintió con una expresión preocupada. Por supuesto, capitán, solo somos un simple transporte de carga. No tenemos nada que ocultarle al gran imperio cepriano. Las palabras le resultaron amargas, pero Jake las había estado diciendo durante 15 años. Todos los humanos en el espacio habían aprendido a actuar con debilidad y miedo cerca de la especie alienígena. Fue la mejor actuación de la historia galáctica. En la Tierra, los niños aprendían en la escuela a parecer inofensivos cuando había extraterrestres cerca. La supervivencia de la raza humana dependía de esta mentira. La lanzadera de abordaje Ceprian atracó con un suave vaciado. Jake oyó cómo se abría el ciclo de la esclusa de aire y a unas botas recorriendo su nave. Los alienígenas siempre llevaban el mismo equipo de escaneo. Buscaban armas, suministros militares y cualquier cosa que pudiera sugerir que los humanos eran más que simples comerciantes y mineros. Lo que encontraron fueron bodegas llenas de grano de las colonias agrícolas, suministros médicos para los asentamientos exteriores, herramientas y equipos que parecían primitivos comparados con la tecnología alienígena. Los dispositivos de escaneo mostraban exactamente lo que los humanos querían que mostraran. Escondidas tras capas de paredes falsas y escudos de energía, se encontraban armas capaces de partir planetas en dos en la Tierra. La directora Lisa Hamilton estaba sentada en su oficina, en las profundidades del centro de comando continental. La habitación no tenía ventanas porque estaba enterrada a 5 kilómetros bajo roca sólida. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban colonias humanas por toda la galaxia. Cada punto de luz representaba a millones de personas que confiaban en ella para mantenerlas a salvo. Lisa había dirigido el programa de engaño desde que tenía 30 años. Ahora, su cabello era canoso y su rostro reflejaba la tensión de llevar consigo el mayor secreto de la humanidad. Sabía que un día los extraterrestres descubrirían la verdad. Cuando eso sucediera, la raza humana ocuparía su lugar entre las grandes potencias de la galaxia o sería exterminada por completo. La puerta de su oficina se abrió y entró la general Patricia Brooks. Patricia comandaba todas las fuerzas militares humanas. Oficialmente, solo era la jefa de defensa planetaria. Los extraterrestres creían que el ejército de la Tierra apenas podía proteger un sistema solar. No tenían ni idea de que naves humanas se escondían en todos los sistemas estelares desde aquí hasta el núcleo galáctico. Acaban de llegar los últimos informes de nuestros equipos de espacio profundo, dijo Patricia mientras se sentaba frente al escritorio de Lisa. La hegemonía finalmente está actuando. 12 especies se han unido para formar la flota de invasión más grande de la historia galáctica. Lisa sintió un nudo en el estómago. Llevaban años esperando esto. La hegemonía era un grupo de las especies más agresivas de la galaxia. Habían estado observando el espacio humano y viendo todos esos planetas ricos con sus valiosos recursos. Para ellos, los humanos parecen presas fáciles. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Lisa. 3 meses, tal vez 4.
Están reuniendo naves de todos sus territorios. Nuestras redes de inteligencia informan que ya se han reunido más de 10,000 naves de guerra. Cada día se unen más. Lisa se acercó al gran mapa en su pared. Mostraba el espacio humano como un pequeño grupo de sistemas rodeado de imperios alienígenas mucho más grandes. Durante 30 años, este había sido su escudo. Nadie atacó lo que consideraban demasiado débil para que valiera la pena el esfuerzo. Pero el espacio humano se había vuelto demasiado rico y tentador como para ignorarlo. Avisen a todos nuestros agentes encubiertos. Lisa dijo, comiencen la primera fase del protocolo de revelación. Quiero a todos. Una base oculta y una plataforma de armas listas para su activación en 72 horas. Patricia asintió. Había esperado esta orden toda su carrera. ¿Y los colonos? ¿Y la población civil? Serán trasladados a instalaciones seguras según lo planeado. Las estaciones mineras y los puestos comerciales revelarán su verdadera naturaleza. Tras 30 años de ocultación, la galaxia está a punto de descubrir lo que los humanos realmente pueden hacer cuando se ven acorralados. En el espacio, el capitán Alex Turner terminaba de cargar suministros en su nave de carga. La New Horizon parecía vieja y deteriorada. Desde fuera, los trabajadores extraterrestres del muelle se reían de la primitiva nave humana, con su casco remendado y sus motores anticuados. No tenían ni idea de que estaban ante una de las naves más peligrosas jamás construidas. Alex revisó su sistema de comunicación oculto. El mensaje del Comando Tierra era breve pero claro. La operación Switchback estaba comenzando. Todas las naves humanas debían prepararse para las operaciones de combate. El tiempo de ocultarse casi había terminado. Caminó por los pasillos de su nave, pasando junto a las bodegas de carga falsas y los paneles de control falsos. Tras las paredes falsas se encontraban armas que utilizaban tecnología que los extraterrestres jamás habían visto. Cañones de materia oscura capaces de borrar de la existencia las naves enemigas. Torpedos cuánticos que plegaban el espacio y el tiempo alrededor de sus objetivos. Sistemas de escudos capaces de absorber la energía de sistemas estelares enteros. Los extraterrestres creían saberlo todo sobre la tecnología humana. Llevaban décadas estudiando equipo humano capturado. Lo que no sabían era que toda la tecnología que habían capturado era falsa. Construida para hacerles creer que los humanos iban siglos por detrás del resto de la galaxia. Dalek sonrió mientras preparaba su nave para partir. Pronto la galaxia descubriría la verdad. Los humanos no eran la especie débil y primitiva que pretendían ser. Eran los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Y llevaban 30 años escondidos a plena vista. La flota invasora se aproximaba, pero los extraterrestres habían cometido un grave error. Creían cazar ovejas, pero en realidad caían en una trampa tendida por lobos. El almirante Kevin Ross se encontraba en el centro de mando, enterrado en las profundidades de la Tierra. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en estaciones que controlaban plataformas de armas repartidas por todo el sistema solar. Durante 30 años, estas personas habían mantenido sistemas que la galaxia creía inexistentes. Hoy, por fin los usarían. Las enormes pantallas en las paredes mostraban lo que parecía un espacio vacío alrededor del sistema solar terrestre. Kevin sabía que no era así. Ocultas entre los asteroides se encontraban plataformas de defensa más grandes que la mayoría de las naves de guerra alienígenas. Camufladas como equipos de minería, se encontraban armas que podían convertir lunas en escombros. Lo que parecían simples satélites de comunicación eran en realidad sistemas de puntería para armas que podían alcanzar sistemas estelares enteros. Informe de estado, le dijo Kevin a su jefe de operaciones. El mayor Steve Collins levantó la vista de su consola. Todas las plataformas ocultas están en línea y listas. El enemigo no tiene ni idea de hacia dónde se dirigen. Nuestros observadores del espacio profundo informan que la flota de la hegemonía aún está a 3 días de nuestro perímetro de defensa exterior. Kevin asintió. Los Hegemony creían que se enfrentaban a una especie que apenas tenía capacidad para viajar por el espacio. Su informe de inteligencia mostraba que la Tierra estaba defendida por menos de 200 naves de guerra primitivas y un puñado de estaciones de defensa orbitales. Esperaban aplastar la resistencia humana en cuestión de horas. A años luz de distancia. La flota de invasión más grande de la historia galáctica avanzaba por el espacio hacia territorio humano. El general Vexar del Imperio Kryllano comandaba la fuerza desde su nave insignia, una enorme nave con capacidad para 50.000 guerreros. Alrededor de su nave,
Miles de naves formaban formaciones de ataque que se extendían a lo largo de millones de kilómetros de espacio. Vestar estudiaba las pantallas tácticas que mostraban el espacio humano. Sus oficiales de inteligencia llevaban años observando a los humanos. Conocían cada colonia humana, cada ruta comercial y cada posición defensiva. Al menos eso creían. Los humanos se rendirán rápidamente en cuanto vean nuestra flota, dijo Vexar a sus oficiales. Saben que no pueden luchar contra el poder combinado de 12 especies. Tomaremos sus mundos con una resistencia mínima. Su segundo al mando, el almirante Zker, señaló la pantalla que mostraba el sistema solar de la Tierra. Nuestros exploradores informan solo de posiciones defensivas básicas alrededor de su mundo natal. Unas pocas plataformas orbitales y algunas naves de patrulla. Nada que pudiera amenazar ni siquiera a un solo escuadrón de nuestras fuerzas. Lo que los extraterrestres no sabían era que el mayor Steve Collins y la teniente Amy Parker los observaban desde un puesto de observación oculto en el límite del espacio humano. La estación parecía un asteroide muerto flotando en el espacio vacío, pero en su interior estaba repleta del equipo de vigilancia más avanzado que los humanos jamás habían construido. Amy escuchó las comunicaciones extraterrestres con creciente diversión. Ya están planeando celebraciones de victoria. Le dijo a Steve, los krillanos quieren Las colonias mineras. Los Zeprons están reclamando los mundos agrícolas. Creen que esto terminará en unos días. Steve sonrió mientras enviaba otra información. Informen al comando de la Tierra. Los alienígenas estaban tan seguros que ni siquiera intentaban ocultar sus planes de batalla. Transmitieron sus órdenes en texto claro, creyendo que los humanos carecían de la tecnología para interceptar sus comunicaciones. En Marte, la doctora Ellen Wright recorrió los astilleros subterráneos excavados en el interior del planeta durante los últimos 20 años. Las enormes cavernas albergaban naves que solo existían en las pesadillas más oscuras de los estrategas militares. Cada nave representaba tecnologías que podían transformar las leyes básicas de la física. Ellen se detuvo junto a su mayor creación, una nave a la que su equipo había apodado la asesina de la realidad. Desde fuera, parecía un crucero humano estándar. En su interior, contenía armas que podían manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. Un disparo de su cañón principal podía hacer que las naves enemigas simplemente dejaran de existir. Última comprobación de sistemas completada. Su ingeniero jefe informó, todas las naves están listas para operaciones de combate. Las tripulaciones llevan 15 años entrenándose en simulación. Conocen estas naves mejor que sus propios hogares. Ellen sonrió. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no habían pasado 30 años en paz por ser débiles. Habían pasado 30 años preparándose para la guerra que estaba a punto de comenzar. De vuelta en la Tierra, la directora Lisa Hamilton convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Tierra. Representantes de todas las colonias humanas, todas las ramas militares y todos los servicios de inteligencia se reunieron en los búnkeres más profundos del planeta. Estas personas conocían secretos que podrían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La flota Hegemony alcanzará nuestras defensas exteriores en 72 horas, anunció Lisa al grupo reunido. Después de 30 años de ocultar nuestras verdaderas capacidades, ha llegado el momento de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad realmente puede hacer. La general Patricia Brooks se puso de pie y activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la sala. Mostraba las posiciones de fuerzas humanas ocultas en todo el espacio conocido, naves camufladas como naves de carga, estaciones mineras que en realidad eran plataformas de armas, instalaciones de investigación que contenían tecnologías experimentales más allá de la comprensión alienígena. Todas las naves humanas en el espacio están ahora armadas. Y listos. Patricia dijo, nuestra gente ha mantenido este engaño durante 3 décadas. Tripulaciones comerciales que en realidad eran observadores militares. Operaciones mineras que en realidad eran estaciones de recopilación de inteligencia, expediciones científicas que probaban nuevas armas en secreto. Los miembros del Consejo asintieron. Todos habían participado en el mayor engaño militar de la historia galáctica. Los niños que crecieron en colonias fronterizas sabían cómo actuar con indefensión ante los extraterrestres. Los comerciantes que comerciaban con docenas de especies mantenían cuidadosamente la ilusión de que los humanos eran tecnológicamente inferiores. El coronel Brad Thompson, jefe de operaciones de inteligencia humana, reveló el alcance de su red de infiltración. Tenemos agentes en todos los gobiernos alienígenas importantes. Comerciantes y trabajadores humanos han sido colocados en puestos donde podían observar las capacidades militares y la planificación estratégica.
La alta burguesía cree saberlo todo sobre nosotros, pero nosotros sabemos todo sobre ellos. La sala quedó en silencio al aclararse el alcance de la operación. Durante 30 años, la humanidad se había estado preparando para este momento. Mientras la galaxia los veía como débiles y primitivos, los humanos habían estado construyendo una fuerza militar capaz de desafiar el poder combinado de todas las especies alienígenas. Lisa observó los rostros de quienes habían dedicado sus vidas a este engaño. «Envíenle una señal a todas nuestras fuerzas», dijo. «La operación Revelación comienza ahora. La galaxia está a punto de aprender que el depredador más peligroso suele ser el que parece más inofensivo». A través del espacio humano, mensajes codificados llegaban a naves y estaciones que habían estado esperando este momento. La era de la clandestinidad había terminado. La humanidad estaba a punto de revelar su verdadero rostro a una galaxia que la había subestimado durante demasiado tiempo. Los primeros exploradores de la hegemonía descendieron del hiperespacio en el límite del territorio humano y encontraron exactamente lo que esperaban ver. Un pequeño grupo de patrulla de 3 naves humanas flotaba en formación cerca de un asteroide minero. Las naves parecían viejas y mal mantenidas, con manchas en el casco visibles incluso a distancia. El comandante alienígena sonrió mientras se preparaban para barrer con esta patética resistencia. Dot. El capitán Ryan Mitchell se encontraba en el puente de su nave, la UES Retribution, atento a los sensores enemigos. Su nave parecía ser un carguero reconvertido con armas y escudos básicos. Los exploradores y Gemini ya estaban transmitiendo sus hallazgos a la flota principal. Informando que las defensas humanas eran aún más débiles de lo esperado, Ryan tocó un panel de control que había estado oculto durante 15 años. En toda su nave, sistemas que desafiaban la física conocida se activaron. La Retribución comenzó a doblar el espacio a su alrededor, existiendo en múltiples ubicaciones simultáneamente, manteniendo una integridad estructural perfecta. De repente, los exploradores alienígenas descubrieron que sus sensores daban lecturas imposibles. Todas las estaciones, reporten listas, anunció su oficial de armas. La teniente Carol Davis había entrenado para este momento desde niña. Su dedo se cernía sobre los controles que podrían desatar una destrucción más allá de la comprensión alienígena. La nave exploradora de la hegemonía líder abrió las comunicaciones. Naves humanas, se les ordena rendirse inmediatamente. Bajen sus escudos y prepárense para ser abordados. La resistencia es feudal. Ryan sonrió. Me temo que debemos rechazar su generosa oferta. Antes de que el comandante alienígena pudiera responder, Ryan dio la orden que cambiaría la historia galáctica para siempre. ¡Fuego! El arma principal de la Retribución descargó un rayo concentrado de materia oscura que simplemente borró de la existencia a la nave insignia enemiga. Donde momentos antes flotaba una nave de guerra de 1 kilómetro de largo, ahora había espacio vacío. Sin escombros, sin rastro de energía, nada. La nave había sido extraída de la realidad. Las 2 naves de exploración restantes intentaron huir, pero descubrieron que sus motores hiperespaciales ya no funcionaban. Sin que lo supieran, la tecnología humana interfería con las fuerzas básicas que permitían viajar más rápido que la luz. Estaban atrapados en el espacio normal con armas que no podían comprender, abalanzándose sobre ellos. La general Patricia Brooks observaba la batalla desde el centro de mando de la Tierra. Las pantallas de la sala mostraban encuentros similares en una docena de sistemas estelares. Naves humanas que llevaban décadas apareciendo indefensas destruían sistemáticamente las fuerzas que habían conquistado media galaxia. Todas las estaciones de defensa exteriores informan de un combate exitoso, anunció el mayor Steve Collins. Exploradores enemigos avanzados eliminados. La flota principal sigue acercándose, pero han perdido todo reconocimiento frontal. Patricia asintió. La primera fase estaba completa, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La flota de batalla principal de la hegemonía contaba con miles de unidades. Incluso con la tecnología avanzada de la humanidad, las próximas horas determinarían si la raza humana sobrevivía o se unía a las especies extintas que habían desafiado a las grandes potencias de la galaxia. En un punto del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, lo que parecía ser un simple equipo de minería reveló repentinamente su verdadera naturaleza. El comandante Paul Richardson llevaba 12 años destinado en la plataforma minera 7, fingiendo extraer metales raros de rocas muertas. Hoy, sus instalaciones mostraron lo que realmente eran. La capa exterior de la plataforma se desprendió como pétalos de flor, revelando sistemas de armas capaces de perforar la materia estelar. Baterías de lanzas de fusión emergieron de compartimentos ocultos.
Lanzadores de torpedos cuánticos se alinearon con los objetivos entrantes. La plataforma minera se había convertido en una fortaleza capaz de destruir flotas enteras. Contactos con 27 Mark IV, informó su oficial táctico. La flota principal de Gemini emergía del hiperespacio. El recuento superaba las 8.000 naves y seguía aumentando. Paul observó la pantalla que mostraba la enorme armada alienígena. Cada nave era más grande y estaba más armada que cualquier cosa que los humanos supuestamente poseyeran. La hegemonía había traído suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas solares enteros. Esperaban aplastar la resistencia humana mediante una fuerza abrumadora. Lo que encontraron, en cambio, fue la peor pesadilla del almirante Zeker. El veterano comandante Crillano había luchado en docenas de batallas por toda la galaxia. Pero nada lo había preparado para lo que vio cuando su flota abandonó el hiperespacio en el sistema del Alma. Los humanos los esperaban. Miles de plataformas de armas emergieron de lo que parecía ser espacio vacío. Las instalaciones de minería de asteroides se revelaron como enormes fortalezas. Los satélites de comunicación se convirtieron en sistemas de orientación para armas que violaban todas las leyes conocidas de la física. La primitiva fuerza de defensa humana había sido una ilusión. Imposible, susurró Ztar mientras sus sensores intentaban comprender lo que detectaban. Naves humanas aparecían y desaparecían a voluntad. Las lecturas de energía mostraban sistemas de armas que no deberían existir. Los escudos más avanzados de su flota registraban impactos de armas que parecían atacar la materia a nivel cuántico. El primer intercambio de disparos duró solo unos minutos. Pero lo cambió todo. Los dreadnoughts hegemónicos que habían sobrevivido a batallas con civilizaciones enteras simplemente desaparecieron bajo el fuego de las armas humanas. Los cañones de plasma, capaces de derretir cualquier armadura conocida, no tuvieron efecto sobre los escudos humanos que absorbían energía y la redirigían hacia sus atacantes. La teniente coronel María Santos monitoreó la batalla desde las profundidades del centro de mando militar de la Tierra. Las pantallas a su alrededor mostraban cosas imposibles que sucedían en todo el sistema solar. Los cruceros humanos superaban en armamento a acorazados alienígenas 10 veces más grandes. Las plataformas de defensa destruían escuadrones enteros de un solo disparo. La flota enemiga está rompiendo la formación, informó al general Brooks. Están intentando retirarse, pero nuestros sistemas de manipulación de la gravedad impiden los saltos hiperespaciales. Están atrapados en el sistema con nosotros. En el puente de su nave insignia, el general Bexar se dio cuenta de que su invasión se había convertido en una masacre. Su supuesta fuerza abrumadora estaba siendo destrozada por armas que no deberían existir. La tecnología humana estaba décadas por delante de cualquier cosa que la hegemonía poseyera, a pesar de 30 años de informes de inteligencia que afirmaban lo contrario. Envíen los términos de rendición, ordenó a su oficial de comunicaciones. Díganle a los humanos que estamos dispuestos a negociar. La respuesta vino del propio almirante Kevin Ross. No habrá negociaciones. Su flota vino aquí para cometer genocidio contra la raza humana. Ahora enfrentarán las consecuencias de esa decisión. A lo largo de la galaxia, comenzaron las redes de comunicación. Llevando noticias de lo imposible, la débil y primitiva especie humana estaba destruyendo la flota de invasión más grande de la historia galáctica. La especie que había sido descartada como apenas capaz de viajar por el espacio estaba demostrando su capacidad militar. Tecnología que hacía que las grandes potencias de la galaxia parecieran niños con juguetes. Las estrellas mismas parecían contener la respiración mientras se corría la voz sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. La era del engaño humano llegaba a su fin y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En 72 horas, la flota de invasión más poderosa de la historia galáctica había quedado reducida a escombros dispersos que flotaban por el espacio humano. La capitana Jennifer Wells comandaba la nave de persecución Némesis mientras buscaba las pocas naves Hegemony que habían logrado escapar de la masacre inicial. Sus órdenes eran claras: ningún superviviente debía llegar a sus territorios natales con noticias de las capacidades humanas. Jennifer observó cómo su pantalla de objetivos rastreaba a otro crucero alienígena que huía. La nave Krillana estaba forzando sus motores más allá de los límites de seguridad, intentando desesperadamente alcanzar el punto de salto hiperespacial. Su capitán probablemente pensó que podía advertir a su gente sobre la trampa en la que habían caído. Se equivocó. Objetivo alcanzado, anunció su oficial de armas. Alcance al objetivo disminuyendo. Alcanzarán las coordenadas de salto en 40 segundos. Jennifer sonrió fríamente.
Disparen cuando estén listos. La Némesis descargó un torpedo cuántico que dobló el espacio alrededor de la nave enemiga. La nave kriyana simplemente colapsó sobre sí misma, aplastada por las fuerzas gravitacionales que convirtieron la materia en energía pura. No se enviaría ninguna advertencia a los mundos de origen de los Hegemony. No habría supervivientes que contaran a la galaxia lo que habían presenciado. De vuelta en la Tierra, el almirante Kevin Ross se preparaba para la reunión más importante de la historia de la humanidad. Representantes de todos los principales gobiernos alienígenas solicitaban contacto diplomático inmediato. Especies que apenas reconocían la existencia humana estaban repentinamente muy interesadas en establecer relaciones pacíficas con los primitivos traidores de Soul, la principal sala de conferencias a bordo. La estación orbital terrestre había sido convertida apresuradamente para albergar a docenas de especies alienígenas diferentes. Los procesadores atmosféricos trabajaron a destajo para crear zonas de respiración para seres que requerían diferentes mezclas de gases. Los sistemas de traducción manejaban idiomas que abarcaban desde pensamientos telepáticos hasta emisiones químicas. Kevin entró en la cámara con su uniforme de gala por primera vez en décadas. Cada metal y condecoración que había ganado durante el largo engaño estaba en exhibición. Los embajadores alienígenas guardaron silencio mientras el humano. El almirante ocupó su lugar a la cabecera de la enorme mesa de conferencias. El embajador del Imperio, Ceprian, habló primero. Su piel azul había perdido su habitual tono seguro, mostrando ahora los pálidos patrones que indicaban miedo entre su especie. Almirante Ross, el gobierno Ceprian desea expresar su profundo pesar por cualquier malentendido que pueda haber ocurrido entre nuestros pueblos. Kevin casi rió. Malentendidos. Durante 30 años, los Ceprians habían tratado a los humanos como animales primitivos. Sus equipos de inspección habían registrado naves humanas con la arrogancia despreocupada de una especie superior que examina las pertenencias de sus inferiores. Ahora lo llamaban un malentendido. No ha habido malentendidos, respondió Kevin. Su especie, junto con las demás representadas aquí, ha pasado 3 décadas tratando a la humanidad como una potencia menor apenas digna de mención. Permitiste que la hegemonía formara una flota de invasión diseñada específicamente para cometer genocidio contra la raza humana. Lo único que ha cambiado es tu conocimiento de nuestras verdaderas capacidades. El coronel Brad Thompson entró en la cámara con un bloc de datos que contenía 30 años de recopilación de inteligencia. Cada secreto que los extraterrestres creían poseer había sido catalogado y analizado por agentes humanos. Debilidades militares, vulnerabilidades económicas, inestabilidades políticas. Todo estaba ahora en manos humanas. Brad activó el sistema de visualización holográfica de la sala. Los extraterrestres se quedaron boquiabiertos al ver esquemas detallados de su equipo militar más clasificado. Armas que supuestamente solo conocían sus más altas autorizaciones de seguridad estaban dispuestas para que todos lo vieran. Ubicaciones estratégicas de recursos que eran secretos de Estado aparecieron en exhibición pública. Durante 30 años, comerciantes y trabajadores humanos han estado presentes en sus gobiernos, sus organizaciones militares y sus instalaciones de investigación. Brad anunció, toda la información que creían segura ha estado en nuestro poder durante décadas. Cada debilidad en sus defensas ha sido mapeada y analizada. El alto embajador de la coalición galáctica, Riken, una criatura enorme que parecía un árbol andante, se removió nervioso en su silla especializada. ¿Cuánto tiempo llevan poseyendo estas tecnologías militares avanzadas? La DRA. Ellen Wright dio un paso al frente para responder a esa pregunta. Como científica principal del programa de desarrollo de armas de la humanidad, había dedicado toda su carrera a construir herramientas de destrucción que la galaxia jamás había imaginado. Comenzamos el desarrollo de nuestros sistemas de armas actuales hace más de 60 años, poco después del primer contacto con su especie. Toda la tecnología que nos han visto usar fue diseñada específicamente para contrarrestar las capacidades militares de cada gran potencia galáctica. Ellen activó otra pantalla que mostraba el alcance total de los logros tecnológicos humanos. Sistemas de manipulación de materia oscura capaces de borrar flotas enteras de la existencia. Armas gravitacionales capaces de convertir planetas en escombros. Capacidades de ingeniería estelar capaces de desencadenar supernovas en múltiples sistemas estelares. La demostración que presenciaron utilizó menos del 5% de nuestra capacidad militar total, continuó Ellen. Lo que consideran nuestras armas más devastadoras son, en realidad, nuestras naves de patrulla y sistemas de defensa fronteriza. Nuestras verdaderas naves de guerra nunca han sido expuestas a la observación galáctica. El silencio en la cámara era absoluto.
Especies que habían conquistado cientos de mundos estaban descubriendo que habían estado compartiendo la galaxia con depredadores mucho más peligrosos que ellos. Los humanos, a quienes habían descartado por su escasa capacidad para viajar por el espacio, podían destruir civilizaciones enteras con armas que atacaban las fuerzas fundamentales de la realidad. La comandante Nancy Evans, jefa de operaciones de inteligencia humana, presentó la prueba definitiva que transformaría la política galáctica para siempre. Las pantallas de la pared mostraban imágenes de vigilancia del interior de las instalaciones militares alienígenas más seguras. Operativos humanos habían filmado pruebas de armas clasificadas, grabado reuniones estratégicas secretas y documentado cada operación militar importante durante los últimos 30 años. No hay gobierno, fuerza militar o servicio de inteligencia alienígena en el que no hayamos infiltrado por completo, anunció Nancy. Sus asesores más confiables, sus oficiales más condecorados, sus científicos más brillantes. Muchos de ellos han estado reportando a la inteligencia humana durante décadas. Las implicaciones golpearon a los representantes alienígenas como golpes físicos. Su comprensión total de la seguridad galáctica había sido una ilusión. La especie a la que habían tratado como inferiores había estado observando cada uno de sus movimientos, analizando cada debilidad y preparándose para el día en que este conocimiento se usara en su contra. El general Bestar, el único comandante superviviente de la enorme fuerza de invasión, habló desde su posición de prisionero de guerra. ¿Por qué revelar esto ahora? Podrían haber mantenido su engaño indefinidamente. Kevin Ross miró directamente al general alienígena que había venido a destruir a la raza humana. Porque el tiempo de esconderse ha terminado, la galaxia nunca volverá a confundir la moderación humana con debilidad. Vinieron aquí esperando encontrar ovejas, pero en cambio encontraron lobos. Esa lección será recordada por todas las especies del espacio conocido. Las redes de comunicación de toda la galaxia se habían silenciado al difundirse la noticia de la revelación de la humanidad. La era de la indiferencia casual ante las preocupaciones humanas estaba llegando a su fin, y una nueva era comenzaba. 6 meses después de la fallida invasión de la Hegemony, el embajador Carl Peterson recorrió los pasillos de la principal estación de gobierno de la coalición galáctica. La enorme estructura orbitaba un sistema estelar neutral, elegido siglos atrás como lugar de encuentro para todas las especies. Hoy, la sensación era diferente a la de sus visitas anteriores. Los seres alienígenas que antes ignoraban su presencia ahora se apartaban respetuosamente a su paso. Carl entró en la cámara principal del Consejo, donde representantes de más de 200 especies lo esperaban para hablar. La sala, que antes bullía de conversaciones informales, quedó en completo silencio cuando el embajador humano ocupó su lugar en el podio. Cada sensor ocular y dispositivo de comunicación se centró en el hombre que representaba la nueva superpotencia de la galaxia. Los términos que presentó la humanidad fueron sorprendentemente simples, considerando su abrumadora ventaja militar. Carl Reed, del documento preparado por la directora Lisa Hamilton y aprobado por el Consejo de la Tierra, afirmó: las colonias humanas recibirían pleno reconocimiento como territorio soberano. Los acuerdos comerciales se renegociarían en igualdad de condiciones. Y lo más importante, ninguna especie volvería a tener derecho a realizar inspecciones no invitadas. Cesiones de naves o territorios humanos. El embajador del Imperio Cepriano levantó la mano para hablar. El alienígena de piel azul, que una vez trató a los humanos como niños primitivos, ahora se dirigía a Carl con el respeto formal reservado para las grandes potencias. El gobierno cepriano acepta todos los términos humanos sin condiciones. También deseamos ofrecer una disculpa formal por 3 décadas de trato inapropiado a ciudadanos y naves humanas. Declaraciones similares provinieron de representantes de docenas de otras especies: el Imperio Krillano, la Federación Altariana, los remanentes de Hegemony. Todos ellos reconocieron públicamente que habían subestimado gravemente las capacidades de la humanidad. La galaxia estaba presenciando el cambio de poder político más drástico en la historia registrada. La general Patricia Brooks estableció la nueva doctrina de defensa humana desde su oficina en la Tierra. La política se transmitió a todos los gobiernos del espacio conocido. La humanidad ya no ocultaría sus verdaderas capacidades militares. Naves de guerra humanas patrullarían abiertamente el espacio galáctico, exhibiendo armas capaces de destruir flotas enteras. Cualquier especie que amenazara los intereses humanos se enfrentaría a represalias inmediatas y abrumadoras. La primera prueba de esta nueva política llegó cuando los supervivientes de Hegemony intentaron asaltar una colonia agrícola humana. La comandante Lisa Taylor interceptó a los invasores alienígenas con un solo crucero humano. La fuerza enemiga de 12 naves de guerra esperaba una victoria fácil contra lo que parecía ser una sola nave de patrulla. En cambio,
Descubrieron que incluso las naves humanas individuales ahora tenían suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. La nave de Lisa. La reivindicación destruyó a todo el grupo invasor en menos de 3 minutos. El enfrentamiento fue grabado y transmitido por toda la galaxia como una demostración de la nueva franqueza de la humanidad sobre su fuerza militar. Las especies que podrían haber considerado probar la determinación humana cambiaron de opinión después de ver cómo 12 naves de guerra experimentadas eran borradas de la existencia por un solo oponente. La DRA. Ellen Wright comenzó la distribución, cuidadosamente planificada, de tecnologías humanas seleccionadas a especies que demostraron ser confiables. La Federación Altariana recibió escáneres médicos mejorados que podían detectar enfermedades a nivel celular. La Pacífica República Centauri recibió sistemas de mejora agrícola que duplicaron la producción de cultivos en mundos áridos. Cada regalo venía con la clara comprensión de que la humanidad se mantenía muy por delante en desarrollo tecnológico. Lo que la galaxia no veía eran los proyectos que continuaban en instalaciones secretas ocultas por todo el espacio humano. El equipo del Dr. Wright ya estaba trabajando en armas que harían que su arsenal actual pareciera primitivo en comparación. Dispositivos de manipulación temporal que podían reducir a polvo las naves enemigas, anclas de realidad que podían impedir la existencia de sistemas estelares enteros. El poderío militar humano revelado era impresionante, pero aún era solo una fracción de lo que eran capaces de construir. El teniente comandante Gary Hudson tomó el mando de la nave humana soberana cuando comenzó sus tareas de patrullaje en lo que una vez fue el espacio de la hegemonía. La nave que había pasado 15 años camuflada como un simple transporte de carga ahora volaba abiertamente con sus verdaderas armas y capacidades a plena vista. Las naves alienígenas que se topaban con la soberana solicitaban permiso para pasar por la zona y se sometían a escaneo sin quejarse. Gary recordó los viejos tiempos cuando las naves humanas eran abordadas y registradas por autoridades alienígenas que las trataban como posibles criminales. Ahora, esas mismas especies enviaban solicitudes diplomáticas formales antes de entrar en territorio humano. La inversión de roles era completa y permanente. Los cambios trascendían el poder militar y político. Científicos humanos fueron repentinamente invitados a colaborar en proyectos de investigación que antes habían estado restringidos a especies avanzadas. Artistas humanos encontraron su trabajo expuesto en galerías por toda la galaxia donde antes se había considerado primitivo. Filósofos humanos fueron invitados a dar conferencias en universidades que nunca habían reconocido los logros intelectuales humanos. El coronel Brad Thompson actualizó las redes de inteligencia que habían hecho posible el engaño de la humanidad. Los mismos sistemas que una vez ocultaron las capacidades humanas ahora servían como redes de alerta temprana contra posibles amenazas. Agentes humanos integrados en gobiernos alienígenas continuaron su trabajo, pero ahora operaban desde una posición de fuerza en lugar de vulnerabilidad. La red de comunicación de la galaxia volvió a la vida lentamente, pero las conversaciones eran diferentes ahora. Especies que una vez dominaron la política galáctica se encontraron a sí mismas, considerando cuidadosamente cómo sus acciones podrían ser percibidas por la humanidad. Las rutas comerciales se modificaron para evitar ofender los intereses humanos. Los ejercicios militares se trasladaron fuera del espacio humano para evitar cualquier indicio de amenaza. El almirante Kevin Ross se encontraba en la plataforma de observación de la estación orbital principal de la Tierra, contemplando las estrellas que alguna vez le parecieron tan peligrosas para su especie. La galaxia aún estaba llena de fuerzas hostiles y enemigos potenciales, pero la humanidad ya no se escondía de ellos. Se habían posicionado entre las grandes potencias mediante una combinación de planificación cuidadosa, superioridad tecnológica y la disposición a usar una fuerza abrumadora ante la amenaza. La transformación no se trataba solo de poderío militar o reconocimiento político. La humanidad había demostrado que la estrategia más efectiva era, a menudo, la paciencia combinada con la preparación. Habían pasado 30 años aparentando debilidad mientras se fortalecían. Se habían dejado subestimar mientras recopilaban información sobre cada enemigo potencial. Cuando llegó el momento de revelar su verdadera naturaleza, habían estado preparados. Las estrellas ya no guardaban silencio por ignorancia sobre las capacidades humanas. Ahora guardaban silencio con respeto y temor por una especie que había dominado el arte de ocultarse a plena vista. La galaxia nunca más cometería el error de subestimar a la silenciosa especie del alma. La humanidad había revelado su verdadero rostro, y ese rostro pertenecía a los depredadores supremos del espacio conocido.